Imagina 500.000 de personas desbordando las entradas, cercas inútiles cayendo, boletos imposibles de controlar y 4 jóvenes organizadores entendiendo, en cuestión de minutos, que su festival millonario acaba de convertirse en algo que ya no pueden manejar. Y entonces toman la decisión que lo cambia todo: abrir las puertas y hacerlo completamente gratis. No fue idealismo, fue supervivencia, y ese instante convirtió a Woodstock en leyenda. Pero lo que casi nadie cuenta es lo que realmente ocurrió detrás del escenario, en el barro, en el tráfico interminable y en las imágenes que permanecieron ocultas durante décadas. Antes de ser mito, fue caos. Antes de ser símbolo, fue riesgo absoluto. 4 veinteañeros, John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfeld y Michael Lang, soñaban con el festival más grande del planeta. Tenían contactos, ambición y una alineación poderosa, pero no tenían infraestructura para 500.000 de personas. El primer golpe llegó cuando el pueblo de Wallkill canceló todo por temor a la multitud. Con el tiempo en contra, apareció Max Yasgur, un granjero que ofreció su terreno en Bethel, Nueva York, un campo verde que en semanas se convertiría en epicentro mundial. La publicidad explotó, la gente comenzó a llegar días antes, las taquillas no estaban listas, las entradas aún se construían, las vallas no resistieron, la multitud simplemente entró. Sin boletos, sin control. El festival privado desapareció en segundos. Los organizadores entendieron que no podían contenerlo. Si intentaban frenar la marea humana, todo colapsaría. Así que hicieron lo impensable. Woodstock sería libre. Y esa decisión, que parecía una ruina financiera, terminó siendo el acto que definió una generación. Las carreteras se bloquearon kilómetros antes del recinto, autos abandonados, personas caminando durante horas. Algunos organizaban pequeñas fiestas improvisadas en medio del tráfico. Helicópteros comenzaron a transportar suministros, porque por tierra era imposible. Y mientras tanto, el escenario aún no estaba completamente listo. Cuando finalmente la música comenzó el 15 de agosto de 1969, el sol caía sobre una multitud que superaba cualquier cálculo. 500.000 de jóvenes cubiertos de barro, cantando como si el mundo dependiera de ello. Pero detrás de esa imagen romántica había desafíos enormes. Solo 600 baños para cientos de miles, filas interminables, lluvia intensa convirtiendo el campo en un océano de lodo, equipos eléctricos protegiéndose como podían, horarios alterados, retrasos acumulados, y aún así nadie se iba. Nadie quería perderse lo que estaba ocurriendo, porque algo distinto estaba sucediendo allí. No era solo música, era una declaración colectiva, un espacio donde el desorden no derivó en caos total, sino en cooperación inesperada. Los asistentes compartían comida, se ayudaban a levantarse del barro, construían refugios improvisados. El grupo conocido como Hog Farm organizó cocinas gratuitas y zonas de apoyo. Incluso autoridades locales quedaron sorprendidas por el comportamiento general. La narrativa externa hablaba de desastre, la realidad dentro del campo era diferente. Y mientras todo esto sucedía, cámaras capturaban momentos que el público no vería durante más de 4 décadas, fotografías que revelaban no solo conciertos, sino miradas tensas, escenas rurales mezcladas con psicodelia, helicópteros militares descendiendo en medio de un festival que cuestionaba al sistema, parejas abrazadas entre el fango, músicos concentrados antes de subir al escenario. Nadie sabía en ese instante que estaban dentro de un evento que redefiniría la cultura popular. Ni siquiera los fotógrafos comprendían la dimensión histórica de lo que estaban registrando. Para ellos era simplemente otro trabajo, pero lo que quedó en sus rollos se transformaría en evidencia visual de una explosión cultural irrepetible. Y mientras el mundo debatía si aquello era un error o un fenómeno, sobre el escenario desfilaban artistas que, tras esas presentaciones, cambiarían para siempre su trayectoria. Algunos que aceptaron tocar despegaron hacia la fama global. Otros que rechazaron la invitación entendieron demasiado tarde lo que habían dejado pasar. Woodstock no siguió un plan perfecto, fue improvisación constante, fue tensión logística, fue riesgo financiero extremo y, paradójicamente, fue precisamente ese descontrol el que lo volvió inmortal, porque cuando algo amenaza con desmoronarse y en lugar de caer se transforma en símbolo, deja de ser un evento, se convierte en historia viva.
Mientras el barro se espesaba y los horarios se desintegraban, el escenario se convirtió en el único punto estable dentro del caos. Richie Havens abrió el festival prácticamente improvisando, extendiendo su presentación porque otros artistas no lograban llegar a tiempo. Esa extensión accidental creó uno de los momentos más recordados del evento. Desde el primer acorde quedó claro que esto ya no era solo un concierto, era una descarga colectiva. Santana apareció cuando aún era relativamente desconocido y dejó una actuación tan intensa que su carrera cambió en cuestión de horas. Nadie sabía que estaban viendo el nacimiento de una estrella. Joan Baez subió al escenario con 6 meses de embarazo bajo la lluvia, cerrando una jornada agotadora mientras el público, cubierto de lodo, permanecía inmóvil escuchando cada palabra. La imagen no era glamurosa, era cruda y por eso era poderosa. La lluvia no cedía, el terreno se convertía en una masa resbaladiza, los equipos eléctricos se protegían con lonas improvisadas, los retrasos se acumulaban, algunos artistas tocaron de madrugada ante una multitud que no se movía, como si el tiempo hubiera perdido sentido. Y en medio de todo eso ocurrieron situaciones inesperadas que demostraban que la experiencia no era uniforme. Hubo momentos de tensión, hubo dificultades médicas, hubo personas exhaustas. Sin embargo, el colapso total nunca llegó. Lo que muchos anticipaban como descontrol absoluto se sostuvo por una especie de pacto silente entre asistentes. Compartían agua, compartían espacio, compartían canciones. Esa cooperación espontánea descolocó incluso a las autoridades. Un jefe policial declaró que jamás había visto a jóvenes comportarse con tanta determinación colectiva en circunstancias tan complejas. Mientras tanto, la prensa observaba desde fuera. Algunos medios describían el evento como un desastre logístico, enfatizando la suciedad, el desorden y el tamaño incontrolable de la multitud. Pero dentro del campo, la percepción era distinta. Para quienes estaban allí, aquello era algo que nunca volvería a repetirse, una sensación irrepetible de pertenencia. Y entonces llegó uno de los momentos más icónicos, Jimi Hendrix interpretando el himno nacional con una intensidad que dividió opiniones y encendió debates No fue una culturales. versión convencional, fue reinterpretación pura, un sonido que parecía capturar la tensión de una época completa. Ese instante quedó grabado como símbolo sonoro de una generación inconforme. Al mismo tiempo, fotógrafos como Baron Wolman se movían entre la multitud capturando escenas que no eran parte del espectáculo central. Rejas colapsadas que ya no cumplían función alguna. Helicópteros militares aterrizando para transportar suministros en un festival que cuestionaba el sistema. Parejas abrazadas en silencio mientras miles cantaban alrededor. Un hombre vestido de forma convencional cruzando el océano humano con una maleta que parecía fuera de lugar. Agricultores ordeñando vacas mientras detrás se escuchaban guitarras eléctricas. Esas imágenes no mostraban solo música, mostraban contraste, mostraban choque cultural, mostraban la convivencia entre lo rural y lo revolucionario. Algunas fotografías revelaban rostros sonrientes, otras mostraban miradas cansadas. No todo era euforia constante. Había introspección, había incertidumbre, había personas buscando un momento de silencio en medio de la multitud. Y esa dualidad es lo que hace que Woodstock no sea una postal simple, sino un mosaico complejo. Mientras tanto, la logística seguía al límite. La comida escaseaba por momentos, el suministro dependía en parte de donaciones aéreas. Los accesos seguían bloqueados, el tráfico de salida prometía ser tan complicado como la llegada. Y aún así, nadie quería irse antes de tiempo. Cada nueva actuación era un acontecimiento, cada canción parecía cargar un significado extra. Porque más allá de los artistas, lo que estaba ocurriendo era un ensayo social a gran escala, una prueba de hasta dónde podía sostenerse una multitud sin estructura perfecta. Y contra todo pronóstico, se sostuvo. Cuando la última guitarra dejó de sonar, el campo no parecía el escenario de una leyenda, parecía el rastro físico de una experiencia extrema. Toneladas de basura, carpas improvisadas abandonadas, vehículos aún atrapados en caminos rurales. El regreso a casa no fue sencillo. Las carreteras colapsaron otra vez. El sueño colectivo chocaba con la realidad logística. Max Yasgur, el granjero que había cedido su terreno, observaba cómo su propiedad de 600 acres se transformaba en un símbolo mundial. Muchos vecinos estaban molestos. El pueblo aprobó medidas para impedir que algo así volviera a repetirse. Yasgur decidió que no habría segunda edición en su granja.
Pero antes de que todo terminara, tomó el micrófono y habló frente a esa multitud agotada. Les dijo que habían demostrado algo al mundo. 500.000 de jóvenes reunidos durante 3 días, compartiendo música y conviviendo sin que el escenario se desmoronara por completo. Ese discurso no fue largo, fue directo, y selló la narrativa. Lo que comenzó como un proyecto empresarial desbordado terminó siendo un mensaje generacional. Los organizadores, que al inicio enfrentaban pérdidas económicas enormes, encontraron una salida inesperada. El documental oficial del festival se convirtió en fenómeno cinematográfico, ganó un premio de la Academia, recuperó parte del dinero perdido y, sobre todo, inmortalizó imágenes que amplificaron el mito. Un joven Martin Scorsese participó en la edición. Nadie imaginaba que aquel material filmado bajo lluvia y barro sería estudiado décadas después como referencia cultural. Pero no todo terminó en celebración nostálgica. Años más tarde, en 1999, se intentó recrear el espíritu original. La escala era grande, la expectativa también. Sin embargo, el resultado fue muy distinto. Problemas organizativos, tensión creciente y una atmósfera que no logró capturar la esencia del 69. Muchos concluyeron que lo ocurrido en la granja de Bethel había sido un fenómeno irrepetible. No era solo cuestión de música, era el contexto histórico, era el momento social. Era la combinación exacta de riesgo, juventud y circunstancia. Volviendo a 1969, las fotografías guardadas durante 45 años comenzaron a revelarse. Baron Wolman, primer fotógrafo jefe de Rolling Stone, mostró imágenes íntimas que el público nunca había visto. No eran solo imágenes de artistas famosos, eran escenas humanas, personas descansando sobre autos, jóvenes bañándose en estanques, miradas concentradas antes de subir al escenario, una pareja abrazada entre miles, helicópteros descendiendo como si 2 mundos opuestos se tocaran brevemente. Cada fotografía ampliaba la historia, cada encuadre añadía una capa de complejidad. Woodstock dejó claro que un evento puede ser desordenado y aún así trascendente. Puede tener errores, escasez y tensiones, pero si la energía colectiva sostiene la experiencia, el resultado supera la suma de sus fallas. Las carreras de muchos artistas se dispararon después de tocar allí. Algunos nombres que hoy son pilares del rock dieron en ese escenario el impulso definitivo. Otros rechazaron la invitación y luego entendieron que habían perdido una oportunidad histórica. El terreno de Bethel hoy alberga el Bethel Woods Center for the Arts, un recordatorio permanente de lo que ocurrió. Visitantes caminan por el mismo campo donde 500.000 de personas cantaron bajo la lluvia. Observan el paisaje y tratan de imaginar el sonido. Pero hay algo que no puede replicarse: la sensación exacta de ese instante. Porque Woodstock no fue perfecto, fue frágil, estuvo al borde del colapso en múltiples momentos. Y quizá fue precisamente esa fragilidad la que lo convirtió en mito. Cuando algo parece que va a desintegrarse y en lugar de hacerlo se transforma en símbolo, deja una huella que ninguna reproducción posterior puede igualar. Antes de que el polvo terminara de asentarse, ya se estaba formando la leyenda. No por los titulares, no por la cifra de asistentes, sino por la sensación de que algo había cambiado. Woodstock no solo reunió músicos, reunió una identidad. Durante 3 días, el escenario fue más que una plataforma de conciertos. Fue un punto de convergencia donde distintas corrientes culturales chocaron y en lugar de fragmentarse, se fusionaron. La percepción pública empezó a dividirse. Algunos periódicos insistían en destacar el desorden, la suciedad, la improvisación constante. Pero una nueva generación de periodistas comenzó a narrarlo de otra manera, no como caos, sino como señal de que los códigos sociales estaban mutando. Y esa reinterpretación fue clave, porque la memoria colectiva no se construye solo con hechos, se construye con relato. Swami Satchidananda abrió el festival con una invocación espiritual que introdujo prácticas orientales a miles de jóvenes occidentales que jamás habían escuchado hablar de meditación. Aquello no fue una simple ceremonia, fue un puente cultural. A partir de entonces, el yoga y la búsqueda interior comenzaron a expandirse con una fuerza inesperada en Estados Unidos. Woodstock no solo amplificó guitarras, amplificó ideas. Las cámaras siguieron rodando mientras el terreno se transformaba en barro profundo. Más de 120 millas de película registraron no solo actuaciones, sino reacciones. Risas bajo la lluvia, personas deslizándose en el lodo como si fuera un ritual colectivo. Rostros que alternaban euforia con cansancio extremo.
Bill Graham descansando detrás del escenario, consciente de que estaba presenciando algo que no volvería a repetirse. Santana concentrado, inmerso en su propio trance musical. Grace Slick emergiendo como símbolo femenino de una generación que desafiaba expectativas. Janis Joplin capturada en un gesto de sorpresa Cada imagen ante la añadía magnitud una de la pieza al multitud. rompecabezas. Y mientras tanto, las cifras seguían impresionando. Más de 30 actos profesionales, 3 días que parecieron suspendidos fuera del calendario normal, 500.000 de asistentes sin una estructura formal capaz de sostenerlos, y aún así, sin que el evento se derrumbara por completo. Esa paradoja alimentó el mito. Lo que debió haber colapsado resistió, lo que parecía inviable se sostuvo, y en esa tensión constante nació el relato que décadas después seguiría fascinando. Cuando el documental ganó reconocimiento internacional, el mundo que no estuvo allí pudo experimentar una versión condensada de aquella energía. Las imágenes del himno reinterpretado por Hendrix, las panorámicas de la multitud interminable, los primeros planos de jóvenes empapados cantando con los ojos cerrados. El cine consolidó lo que el barro había iniciado. Y entonces ocurrió algo curioso. Mientras el tiempo avanzaba y las generaciones cambiaban, Woodstock dejó de ser un evento específico y se convirtió en referencia cultural. Se volvió sinónimo de idealismo juvenil, de ruptura con el orden establecido, de búsqueda colectiva. Sin embargo, detrás del símbolo permanecía la realidad. Fue una apuesta arriesgada, sostenida por decisiones tomadas bajo presión extrema. Si los organizadores hubieran intentado mantener el control total, quizás el resultado habría sido muy distinto. Si el granjero hubiera dicho que no, tal vez nunca habríamos escuchado hablar de Bessel. Si la lluvia hubiera forzado una cancelación definitiva, la narrativa sería otra. Woodstock fue una cadena de circunstancias que, alineadas de forma casi improbable, generaron una explosión cultural. Y lo más inquietante es esto: nadie allí tenía certeza de que estaba viviendo un momento histórico. Para la mayoría era simplemente el presente. Una experiencia intensa, sí, pero no necesariamente legendaria. La leyenda vino después. Se construyó con memoria, con fotografía, con cine y con reinterpretación constante. Lo que comenzó como una crisis organizativa terminó redefiniendo la relación entre música y sociedad. Y aquí está la parte que casi nadie admite. Woodstock estuvo a centímetros de convertirse en un fracaso absoluto. Un mes antes no tenían sede. Días antes no tenían accesos terminados. Horas antes no podían controlar la entrada. Durante el evento, la lluvia amenazaba equipos eléctricos. El suministro dependía de helicópteros. Las cifras superaban cualquier cálculo. Nada estaba bajo control total. Y aún así, no se desmoronó. Esa es la clave. No fue perfecto. Fue inestable, fue improvisado, fue frágil. Pero resistió, y esa resistencia es lo que lo convirtió en símbolo. Porque el verdadero punto de inflexión no fue un solo concierto, fue el momento en que los organizadores entendieron que habían perdido el control y decidieron no pelear contra la multitud. Abrieron las puertas, cambiaron el plan, aceptaron el riesgo. Esa decisión creó una narrativa poderosa. 500.000 de jóvenes reunidos no por obligación, no por estructura rígida, sino por elección colectiva. Y eso alteró la percepción mundial sobre lo que una generación podía hacer cuando se reunía. Décadas después, cuando intentaron replicarlo en 1999, descubrieron que no se puede copiar una convergencia histórica. Puedes repetir el nombre, puedes repetir el formato, pero no puedes reproducir el contexto exacto. El 69 fue producto de una tensión social específica, de una energía acumulada que encontró salida en un campo abierto. Intentar recrearlo sin esa carga emocional solo expone la diferencia. Las fotografías reveladas tras 45 años confirmaron algo esencial. Woodstock no fue una postal homogénea, fue una mezcla de euforia y agotamiento, de miradas encendidas y rostros reflexivos, de agricultores ordeñando vacas mientras a pocos metros se afinaban guitarras eléctricas, de helicópteros asociados al poder aterrizando para ayudar a un evento que cuestionaba al sistema, de artistas que tocaron en condiciones incómodas y salieron convertidos en referentes globales. Fue contraste puro, y los contrastes generan memoria. Max Yasgur no planeó convertirse en parte de la historia, solo ofreció su terreno. Los organizadores no planearon perder el control, solo querían un festival grande. Los asistentes no planearon convertirse en símbolo generacional, solo querían música. Pero cuando todos esos factores coincidieron bajo presión extrema, surgió algo que trascendió la suma de sus partes.
Hoy el terreno es un centro cultural. Los visitantes caminan por colinas tranquilas. No hay barro, no hay tráfico interminable, no hay 500.000 de voces cantando al unísono, solo silencio y memoria. Y ahí está la pregunta que permanece flotando. ¿Fue Woodstock grande porque estuvo perfectamente organizado? No, fue grande porque estuvo al borde del colapso y no cayó, porque transformó una crisis logística en identidad colectiva, porque convirtió la incertidumbre en mito. La mayoría de los eventos históricos se planifican con precisión. Este se sostuvo a base de decisiones tomadas en tiempo real. Tal vez esa sea la razón por la que sigue fascinando, porque demuestra que a veces, cuando todo parece descontrolado, lo que emerge no es el desastre, sino un punto de inflexión